Bien, continuamos con el tema una iglesia que persevera. Una iglesia que persevera. Y nos da el ejemplo la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Continuamos con ese precioso versículo que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Si ya lo encontró, pongámonos en pie. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre del cielo, y venimos en dependencia a ti para que nos guíes en este estudio que traes para nosotros. Estamos dispuestos, Señor, a abrir nuestro corazón, nuestra mente. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos hacer tu voluntad, entender tus propósitos, Señor, en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas y como vida en comunidad, como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo. Que tu nombre sea alabado, exaltado en esta tarde, Señor. Al abrir las Santas Escrituras y encontrar allí a tu Hijo Jesús en cada línea de las Escrituras, Señor. Ayúdanos, Señor, cada vez más a entender qué es esa comunión como cuerpo de Cristo. Y con tu ayuda sabremos que podemos perseverar y ser una iglesia que persevera. Bendice a mis hermanos que nos encontramos aquí, a los que nos están viendo a través de las redes y oramos también por aquellos que están enfermos, nuestros hermanos que están enfermos, que les dé salud, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo tomar asiento, mi hermano? Hay algo bien curioso en la naturaleza y es que estas aves, los gansos, ellos para ir de un lugar a otro, emigrando, pues ellos toman una formación en V, ¿no? En V. Y el que va al frente va liderando y simplemente también rompiendo el viento para proteger a sus hermanos. Y cuando se cansa, pues el que está atrás va y lo releva y sigue el mismo trabajo para llegar a su destino. Y pueden viajar horas y horas y horas. Lo que no sabía es que también graznan, hacen el sonido característico de ellos. ¿Para qué? Para animarse a seguir. Animan a los que están cansados y se animan con el sonido que ellos hacen. Me causó gran impresión eso, que como el Señor hace su creación tan perfecta y tan hermosa y también nos enseña a nosotros, ¿no? Y yo decía, Señor, si así son los animales, la creación, que se ayudan, que están en comunión, que se animan a seguir adelante hacia un objetivo, porque van en un grupo con un objetivo, ¿qué será de nosotros que tenemos el Espíritu Santo de Dios? Que somos seres inteligentes, que somos seres capaces de decidir y que ese querer como el hacer lo da el Espíritu Santo de Dios para que estemos en comunidad. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Esa segunda parte de lo que ya veníamos el miércoles, de la comunión. Si vemos el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Vimos 4 características, ¿no?
Primera era una iglesia que aprende, y ya vimos el miércoles pasado cómo el Señor nos dice a nosotros que hagamos discípulos a todas las naciones, ¿no? Mateo 28, 19, ya lo conocéis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y eso es lo que debe aprender la iglesia. Lo habíamos visto el miércoles, ¿no? Aprender todo lo que el Señor nos mandó a través de los apóstoles y que fueron consignadas esas enseñanzas en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que rige la iglesia. Es nuestro parámetro de fe y de conducta. Nos dice cómo conducirnos y en qué creer. No son libros anexos, no son ideas de personas, no son sueños, no son apariciones. No es el Dios me dijo. Es lo que está consignado en la palabra de Dios, que debe regir a una iglesia, regir al cuerpo de Cristo, regir nuestras vidas, regir nuestras casas, regirnos como personas individuales. Debe ser la palabra de Dios. Y vimos que ese es lo que el Señor desea, que sus hijos aprendan. Eso es lo que el Señor desea, que se enseñe en cada reunión donde están los santos ahí para alabar al Señor. ¿Bien? Entonces, una de esas 4 características es la iglesia que aprende, la iglesia que tiene comunión, la iglesia que comparte y la iglesia que ora. Hoy vamos a ver esa segunda característica de una iglesia perseverante, una iglesia en comunión. Estaban en comunión unos con otros. Recordemos que la palabra perseveraban, ¿no? Rige a todas, ¿no? Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión también. Y esa palabra perseverar implica un compromiso constante, firme en la comunión unos con otros. Y es una constante y firme decisión de estar unidos, pero es individual también ese compromiso. ¿Recuerdas el coro, no? Que les hablaba de un coro fantástico, así sean 15 personas, lo hace bueno un coro, una coral, es porque cada uno de sus integrantes son buenos cantantes, ¿no? Están bien afinados, coordinados, y así la iglesia del Señor. Cada uno de nosotros debemos estar como el Señor quiere, y cada uno de nosotros es importante en el cuerpo de Cristo, como ya lo vimos en otros estudios pasados. Pensamos que el miembro más débil es el que menos necesitamos, ¿no? Y todos son importantes en el cuerpo de Cristo. ¿Bien? Los cristianos aquí, de la primera iglesia, del primer siglo, constituían una iglesia perseverante, una iglesia que estaba gozosa, se gozaban, se veía, se tuvo que haber visto ese gozo entre ellos, la comunión con todo ese amor ágape derramado en sus corazones, ¿no? Por el Espíritu Santo. Y sabemos que solamente se puede llegar a tener una comunidad así gracias al Espíritu Santo de Dios. Y mira lo importante que es poder nosotros reflejar lo que aprendemos. Hay muchos creyentes que dicen, no me hables de doctrina, yo no quiero estudiar doctrina. A mí dame algo práctico, ¿no? Algo que me hable cómo conducirme día a día. Pero imagínense que la doctrina es tan importante porque la doctrina, la enseñanza bíblica es lo que nos va a decir a nosotros cómo comportarnos en nuestro diario vivir, cómo comportarnos en la familia, cómo comportarnos como comunidad. Y ante todo, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Dios le agrada a una alabanza que sea bíblica, una comunión también que sea bíblica, como Él quiere, y Él demanda eso. Mis hermanos, eso solamente lo puede producir el Espíritu Santo, y por eso tenemos que estudiar las Escrituras, para saber cómo podemos nosotros actuar, ¿no? Y conformarnos al carácter de Jesucristo. Esa es la finalidad. Fuimos predestinados, destinados antes de la fundación del mundo, para que tú y yo fuésemos formados en el carácter, en esa santidad progresiva, para asemejarnos, hacernos parecidos con el Señor Jesucristo. Esta es nuestra labor. Tenemos que ser diferentes de hace 6 meses. Tenemos que haber cambiado. Como en las vigilias, hablaba con los jóvenes hoy.
Ya llevamos 8 vigilias. Ya tienes que haber ya tienes que haber subido tu oración personal. Porque hace una diferencia estar reunidos como iglesia. Mis hermanos, la perseverancia en la comunión del cristiano con la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es una evidencia, escúchame. La comunión en el cuerpo de Cristo, el interactuar con los hermanos, con gozo, con alegría, con amor, es la evidencia de que un creyente ha nacido de nuevo. O sea, el nacido de nuevo se va a relacionar con sus hermanos con amor, con gozo y con alegría, con humildad. Y eso es gracias a la acción del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nos podemos comportar así. Es nuestra comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que hace que podamos tener comunión con la Iglesia. Entendedme una cosa. Para tener una buena comunión con los hermanos en una forma horizontal, debemos tener una comunión vertical con el Padre. Si no, no funciona. Muchos quieren ser buenas personas, estar contentos, servir al Señor, pero van a decaer, van a desistir porque no hay una comunión con el Padre. Todo viene del Señor. De ahí es que nosotros podemos tener una comunión como el Señor lo quiera, porque estamos sometidos al Padre, porque amamos al Padre, porque tenemos comunión con el Padre. Y qué mejor ejemplo para nosotros que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la comunión perfecta, es la comunión que nunca se va a dividir, porque ellos son uno solo, es un solo Dios. Entre ellos hay comunicación, es la misma esencia, coexisten. Y Él quiere que nosotros, como su cuerpo, también vivamos esa comunión. Donde está el Padre, está el Hijo, y donde está el Hijo, está el Espíritu Santo. No se pueden dividir por ninguna parte de la Biblia. Y si quiera dividirlo, interpretan mal la Biblia. Interpretan mal los versículos bíblicos. Siempre están en unión. Siempre están en unión. Y Él quiere esa unión para su iglesia. Y la ha manifestado, ¿no? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y su Hijo Jesucristo y su Espíritu. El Padre que hizo le ha dado autoridad al Hijo para que sea la cabeza de la iglesia. Y el Señor Jesucristo, cuando se ha ido a los cielos, ¿a quién ha dejado? Al Espíritu Santo para que nos ayude en esa comunión. En esa comunión que ya fue dada. La unión de la iglesia ya fue dada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos creemos en un solo Dios, en un solo bautismo, en un solo Espíritu, en un solo Dios verdadero. Ahí ya está la unidad del cuerpo de Cristo. Lo que nos dice Pablo es que debemos ser solícitos. Debemos ser diligentes en mantener esa unidad. Nunca se va a romper esa unidad. Pero nosotros tenemos que ayudar como personas, aún estamos en este cuerpo, tenemos que ayudar en esa unidad del Espíritu, en los creyentes. ¿Sí? Dios, como os he dicho, Dios Padre es quien ha hecho que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Dios Padre le dio esa autoridad al Hijo para que fuese la cabeza. ¿Qué significa eso? Que dirigiera la iglesia. ¿Y cómo dirige el Señor la iglesia? A través de su palabra, a través de lo que Él enseñó cuando estuvo aquí en la tierra a sus apóstoles. Eso es lo que nos rige a nosotros como iglesia. Si la iglesia es de Cristo, la compró por precio de sangre, y es la cabeza y es la que dirige, pues Él deja las Escrituras para que podamos conducirnos como Él quiere. ¿Qué tal que no tuviéramos este libro? Imagínate. Comenzaríamos a suponer, yo creo que deberíamos hacer la alabanza así. Yo creo que deberíamos orar así. Yo creo que deberíamos tener comunión de tal forma. ¿No? El Señor nos deja los parámetros para que hagamos su voluntad como Él quiere.
Es como un manual, ¿no? Cuando tienes un manual y tienes un aparato que no sabes cómo se arma, no sabes cómo funciona, lees el manual. Porque si lo conectas mal, lo armas mal, se puede echar a perder. Pero ahí están las indicaciones. Dios nos ha dado las indicaciones necesarias en la palabra de Dios para conducir su iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Dios Padre ha puesto, ahí vemos la Trinidad, ha puesto a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y es Dios quien le ha dado a Cristo la autoridad, la posición, el liderazgo y el gobierno sobre todos los creyentes a través de su Espíritu Santo. ¿Sabes por qué nosotros podemos tener comunión unos con los otros? ¿Sabes por qué nos decimos hermanos unos con los otros? ¿Sabes por qué nos llevamos tan bien con algunas diferencias pequeñas? No todo es perfecto, pero esas diferencias pequeñas las perdonamos. Aunque la persona, aunque el hermano no la sepa, le perdonamos y pasamos la página. Señor, yo también soy igual que pecador y débil que mi hermano. ¿Sabes por qué podemos nosotros tener comunión unos con nosotros como hijos de Dios? Es gracias a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, que nos alientan, que nos podemos nosotros considerar unos a otros. Dios Padre que hace que nosotros podamos tener esa comunión unos con otros, experimentar ese amor del Padre, el amor derramado en nuestros corazones, para que podamos tener gozo y alegría, comprensión. Gracias a Dios podemos experimentar ese gozo, ¿no? Cuando venimos a los estudios, cuando compartimos el café, hay una alegría, ¿no? Hay gozo. Nos gozamos cuando vemos a nuestros hermanos. Queremos quedarnos ahí hablando, platicando, porque conocemos todo del hermano, queremos conocer más, nos interesa. Y hablamos de un tema siempre, ¿no? ¿Quién es? Del Señor. Y nos sale por los poros hablar del Señor. Gracias al Padre del cielo, también nos podemos tener esa comunión porque envía a su Hijo único, ¿no? Porque Él amó al mundo. Él ama al mundo y quiere que el mundo se salve por su Hijo. Y Él quiere comunión con su creación. Y envía a su Hijo al mundo para que todo aquel que crea en Él sea salvo, no se pierda y reciba el Espíritu Santo de Dios y sea regenerado y sea cambiado a otra nueva persona para poder tener comunión con el Padre. Mis hermanos, una persona cuando nace de nuevo pone su fe en Jesucristo, se arrepiente de sus pecados. Dice, ya, yo no me puedo salvar, yo merezco por mis pecados, merezco una condenación. Yo no me puedo salvar solo. Dios es un Dios santo, yo soy un pecador. Y mira los 10 mandamientos, dice, Señor, no cumplo ni uno. ¿Cómo podré llegar a ti? Dios dice, envío a mi Hijo único, para que tú creyendo en Él, te arrepientas, dices, pido perdón y me acerco a Jesucristo. Y Jesucristo pone su justicia en tu vida y tú le entregas los pecados. Y ahora Dios sí puede verte a través de Jesucristo. Te ve limpio, te ve justo. Y es allí donde todos los creyentes en Cristo Jesús formamos su cuerpo. Su cuerpo. ¿Recordáis este versículo? 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo. El Espíritu Santo nos ha puesto en el cuerpo de Cristo. Nos introdujo al cuerpo de Cristo. Y es allí, gracias al Espíritu Santo, que nos pone en su cuerpo y te puso a ti, y te puso a tu hermano, y te puso al otro. Es que hay una estrecha comunión, una conexión espiritual preciosa, porque sabemos que cada uno de nosotros que ha puesto la fe en Jesucristo ha sido el mismo Espíritu que nos ha puesto aquí. Por eso es que nos amamos, con el amor de Cristo.
porque sabemos la obra divina y maravillosa que ha hecho el Espíritu Santo en nosotros, que es regenerarnos, es nacer de nuevo. Hay una característica. Hay personas que nacen una sola vez y se mueren. Pero hay personas que nacen 2 veces y también se mueren. La primera es que nacen de su madre, nunca conocieron a Dios, no quisieron arrepentirse y será condenación para sus almas. No conocieron al Salvador. Pero hay otro tipo de personas que nacieron de su madre físicamente y después nacen de lo alto. Nacen del agua y del Espíritu. El Espíritu entra en sus cuerpos o habita en sus cuerpos cuando esa persona reconoce que Jesús es su Señor y Salvador. Y el Espíritu hace otra nueva persona. No la mejora. La hace nueva. Ya le quita los deseos pecaminosos, la inclinación a pecar, a buscar el pecado, la inclinación a buscar en ese camino ancho, que dice la Biblia, y a perderse en sus deleites. Ya el Espíritu habita, hace morada en ese creyente y lo constriñe, le dice que eso es pecado, lo dirige y esa persona dice, oh, pequé contra Dios, tiene conciencia, una conciencia mayor y sabe lo que es pecado y sabe lo que es entristecer al Espíritu Santo. Y por eso es gracias al Espíritu que podemos caminar un camino de santidad, no de perfección, de perfeccionamiento, que es diferente, hacia el Señor Jesucristo. La unión con Cristo nos hace pertenecer a su cuerpo, ¿verdad? Y es por medio de ese Espíritu que viene a morar en nosotros que nosotros podemos ser parte de este cuerpo. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Que seamos solícitos en guardar, que hagamos lo posible en guardar y esforzarnos para guardar la unidad que ya nos dio el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo te tomó a ti, te puso en el cuerpo. A ti te puso en el cuerpo, te tomó a ti, te puso en el cuerpo y todos unidos ahí con el mismo propósito, glorificar al Señor. El mismo proceso lo tuvimos todos. Tú no te diste cuenta cuando tú fuiste regenerado. Es imposible saberlo. ¿Sabes cuándo te das cuenta que eres regenerado por el Espíritu? Cuando miras tu forma de actuar. Si tú ya no amas lo que amabas antes en el mundo, si tú ya no haces lo que hacías antes en el mundo, tú ya aborreces el pecado, ya no quieres mentir, ya no quieres caminar por donde caminabas antes, rumbo a la perdición, ya no te gusta el mundo como lo veías antes. Ves en tu vida que ha cambiado, ves frutos diferentes, ves otra nueva persona. Hay deseos diferentes en tu ser. Ya no te inclinas por el pecado, quieres apartarte del pecado y buscas a Dios. Ahora amas orar, amas estudiar la palabra, quieres venir a la iglesia, quieres tener comunión con los hermanos. Esas son evidencias de que está el Espíritu Santo de Dios. Y estoy hablando de cosas externas, pero internamente eres igual en casa como eres igual en la iglesia, como eres igual a solas, respetando la presencia de Dios. El Espíritu Santo dice que debemos ayudarnos para que hagamos posible que esa unidad no se vaya a romper, ¿no? Que realmente no se rompe, sino que no nos dividamos nosotros, ¿no? Y esa es la esperanza que ha puesto Dios en nuestras vidas. Dice, hagan lo posible, esfuércense por guardar la unidad de la iglesia. ¿Cómo podemos guardar la unidad de la iglesia? Bueno, cuando hay conflictos con tus hermanos, ¿qué tienes que hacer? Ceder, perdonar, ser ese puente de paz, morir a mí para que nazca la paz, poner la otra mejilla, decir, Señor, soporto esto por amor y sigo amando a mi hermano que está en el mismo proceso que yo, perfeccionándose, que está en el mismo proceso que yo, santificándose, que es imperfecto igual que yo.
Por eso lo perdono como Cristo me perdonó a mí. La palabra de Dios dice que Dios nos amó antes de buscarnos. Antes de haber sido creado el hombre, Dios nos amó. Porque la cruz ya estaba pensada antes de la creación. Dios lo sabe todo, hermano. Dios es un Dios todopoderoso. Y sabía que el hombre iba a pecar. No lo tomó por sorpresa. Y Él sabe también la solución para el pecado. Para una vida llena de pecado, de esclavitud del pecado. Y es la cruz del Señor Jesucristo. Es su muerte y su resurrección. Cuando resucita dice, he vencido el pecado, he vencido la muerte. Mis hermanos, la comunión que tenía esta iglesia reflejaba algo que toda iglesia debe reflejar. Toda iglesia local, ¿no? Y es glorificar a Dios. La iglesia no es de una persona. La iglesia no es para mostrar tu vanidad. La iglesia no es para mostrar los dones que Dios te ha dado con vanidad, también con algo vacío, ¿no? La iglesia ha sido constituida para glorificar a Dios. ¿Y cómo glorifica la iglesia a Dios? Pues sencillo, lo que estamos hablando. Cuando reflejas en tu carácter, en tu forma de actuar, reflejas que tienes a Jesucristo. Reflejas a Jesucristo cuando alguien te dice cosas que quizás no te gustaron, pero tú lo perdonas. Tuvo una actitud contigo que te disgustó, pero tú calmas tu ira. Y no sale ese volcán que tienes por ahí. Dice, yo voy a orar por mi hermano. Estás mostrando que Jesús está primero que tú. Y es allí donde glorifica a las personas al Señor. Vivir de una manera que honre, glorifique y refleje el carácter de Dios, ¿no? ¿Quieres saber por qué fuiste creado? Vamos a Isaías 43:7. Antiguo Testamento. Profeta Isaías. (43:7). Mucha gente anda diciendo, Señor, pero no encuentro el propósito de mi vida, no sé para qué fui creado, no sé para qué vine a este mundo tan cruel a sufrir, no tengo un objetivo, me siento solo. Y miren lo que dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios te formó, Dios te hizo para su gloria, para la gloria de Dios. Dios te hizo para que tú le adores a Dios, para que tu vida sea el primero Dios, para que tú le alabes con tu carácter, le alabes con tu boca, le alabes con la forma de vivir. Eso es lo que quiere Dios de nosotros porque nos ha hecho con un propósito. Cuando nos alejamos de ese propósito, comenzamos a hacer nuestro propósito. Y por eso nos sentimos vacíos, frustrados, porque el centro de nuestras vidas no es Dios. Pero si cumplimos con el propósito que Dios nos ha hecho, encontraremos plenitud en la vida. No nos va a faltar nada, mis hermanos. Somos completos en Cristo Jesús. No nos hará falta absolutamente nada. Mis hermanos, la voluntad de Dios es que todos los seres humanos sean reconciliados a través de Jesucristo para que puedan ser hijos de Dios. Recordemos que no todo ser humano es hijo de Dios. La Biblia dice que aquel que se reconcilia por el pecado, ¿no?, a través de Jesucristo, es perdonado y es hijo hecho de Dios, hijo adoptivo de Dios, hijo adoptivo de Dios. Y Dios quiere redimir, salvar del pecado al mundo a través de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y Dios ofrece el perdón y la vida eterna a todos los que creen en Él.
Y también quiere restablecer o establecer su reino de una manera plena cuando Él regrese. Dios, resumiendo, Dios quiere que todos nosotros seamos salvos y constituyamos su cuerpo, su iglesia. ¿Me van siguiendo? El propósito de Dios es que a través de la obra de Cristo se forme una comunidad de creyentes. No podemos formar una comunidad de creyentes si no es en Cristo Jesús. Si la persona no pasa por Cristo Jesús. Si la persona no ha confiado para salvación su vida en Cristo Jesús. Si una persona no pasa por Cristo Jesús, simplemente es un asistente a un lugar. Simplemente viene a la iglesia a escuchar una predicación, le pareció bien, le pareció mal, o quizás alabar se sintió bien, o no se sintió tan bien. Pero tiene que estar en Cristo para ser cuerpo de Cristo, para ser su iglesia. Por tanto, mis hermanos, la comunión que cada cristiano debe mantener con sus hermanos, escuchadme bien, la comunión que cada cristiano debe mantener con sus hermanos es el resultado de la unión de cada uno con el Señor. Según sea tu unión con Dios, así va a ser la unión con tus hermanos. ¿Estás cansado con tus hermanos? ¿No soportas nada con tus hermanos? Te falta comunión con Dios. ¿Estás cansado en el servicio en la iglesia? Te falta comunión con Dios, que es el que te da las fuerzas, te da el querer. ¿No soportas a tus hermanos? Necesitas más amor de Dios, comunión con Dios. ¿Viste? Es a través de Cristo. Ahora preguntemos, si el Espíritu Santo dice que tenemos que guardar la unidad en comunión, estamos hablando de comunión, ¿por qué se interrumpe esa comunión entre los hermanos? Bueno, ya lo dije que era falta de comunión, pero hay otra cosa también, y tenemos que entender. La comunión entre hermanos se interrumpe cuando uno de esos hermanos tiene un pecado sin confesar. Tiene un pecado que no ha pedido perdón a Dios. Y cuando el creyente no pide perdón a Dios por ese pecado, se interrumpe la comunión con Dios. Se interrumpe. No dejas de ser hijo, pero se interrumpe la comunicación con Dios. Hay un abismo entre mi oración y el Señor. Eso ya lo hemos estudiado. Solo así se puede interrumpir. Cuando el pecado de esa persona interrumpe la comunión con Dios, va a ser difícil que tenga comunión con los hermanos. Va a ser difícil que esa persona ponga el don que Dios le dio para beneficio del cuerpo, porque hay un corte, hay una interrupción entre esa persona y Dios por su pecado. Aunque se pueda reír esa persona, aunque pueda abrazarte esa persona, aunque venga, no puede dar completamente lo que Dios quiere que dé en la comunidad. Porque no ha confesado su pecado, o sea, no se ha arrepentido, no ha dejado su pecado. Y por eso ese cristiano no florece, no avanza en la obra, no puede poner todo lo que Dios le puso en su corazón, en sus dones, sus talentos, al servicio de los demás. Entonces ya no hay comunión. Ay, pastor, pero ese pecado nadie lo sabe, solo yo. Pero ¿sabes quién lo sabe? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sabe si estás en comunión o no estás en comunión. Ese pecado lo que realmente está haciendo es interrumpiendo la comunión con Cristo. Y si no hay comunión con la fuente, imagínate, ¿cómo será la comunión con los demás? Los creyentes en la iglesia primitiva, que es lo que estamos viendo, estaban viviendo en comunión. ¿Sabes por qué? Porque estaban viviendo bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Había llenura del Espíritu.
Ellos querían ser usados por Dios. Quizás ya todos estaban en comunión con Dios, habían confesado sus pecados. Por eso se vivía una iglesia que era perseverante y se manifestaba visiblemente la unidad, tanto que nos dice aquí que esa unidad les llevaba a estar unos con otros y vendiendo sus propiedades para dársela a los más necesitados. Compartían todo, compartían el alimento, compartían los ágapes, que eran en ese momento las fiestas entre ellos. Todo lo compartían. Y solo se puede compartir así, ¿sabes cómo? Cuando el Espíritu Santo habita en el creyente. Porque por sí solos no podemos. Nuestra carne es egoísta. Nuestra carne no quiere dar, quiere solamente recibir, ¿no? Que es lo que la mayoría o algunos creyentes hacen, ¿no? En las iglesias. Que vienen a recibir cosas, ¿no? Vamos a ver Dios qué me va a decir hoy. Dios qué me va a dar. Muchos andan detrás de un Dios que les supla sus necesidades, pero no quieren tener comunión con aquel que les suple sus necesidades. Suplen su necesidad y se marchan. No quieren tener comunión con aquel que suplió su necesidad. Y Dios quiere que le conozcamos a Él. Sea resuelta o no nuestra necesidad. A mí no me importa, yo quiero conocer al Señor. El que me dio vida eterna. Mis hermanos, desde el primer día la iglesia se dedicó a las actividades necesarias para la edificación mutua en una iglesia, que era aprender la palabra, tener comunión unos con los otros, partir el pan y las oraciones. Y eso es lo que edifica una iglesia. Y gracias a Dios lo estamos haciendo. El Señor nos está edificando a nosotros. Y mira cómo era ese compañerismo gracias al Espíritu Santo. Mira el versículo 44. Vamos a Hechos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. 44 y 45 dice, todos los que habían creído, mira, es que comienza así, los que creen. No se puede esperar eso de los que no creen. Mira, todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Eso es gracias al Espíritu Santo. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos estaban reconociendo la grandeza de Dios, la obra que Dios había hecho en cada uno de ellos cuando el Espíritu Santo había venido sobre ellos. ¿Y sabes cómo hacían esto? ¿Sabes por qué ellos vendían sus propiedades? Porque ellos estaban todos juntos y tenían todas las cosas en común. Ellos lo hacían voluntariamente, llevados por el amor, llevados por la comprensión con el prójimo, conscientes de su compromiso hacia los demás. Les animaba a ellos a ayudarse mutuamente. Y mientras hacían eso, alababan y adoraban a Dios, como dice el versículo 47, y estaban en comunión. ¿Quién puede producir eso en una persona? El Espíritu Santo. La persona común que hace, se apega a las cosas. ¿Han visto esos que se apegan a las cosas? Que ya están en el lecho de la muerte y no se mueven porque están pensando en toda la ropa que dejar. Y a los hijos le dicen, no, vamos a cuidar de todo eso. Seguro, es que yo tengo tantas cosas aquí. Y mi casa y los bienes que tengo. Y gente que acumula y apegados a las cosas. No quiere, el que no conoce, el que no tiene el Espíritu Santo no le gusta compartir, no le gusta donarse. No le gusta perder al que no tiene el Espíritu Santo. No le gusta perder. Da lo que le sobra. Eso es lo que tiene el que no tiene el Espíritu Santo. Da lo peor. No se niega a sí mismo. Que se niegue el otro. La mejor parte para mí. El otro que haga lo que sea. Pero eso no era lo que estaba viendo la iglesia primitiva.
Ellos estaban viendo todo lo contrario a lo que vive el mundo y a lo que el Señor quiere que nosotros recordemos hoy, que continuemos en eso. Que nosotros tenemos el favor de Dios y que tengamos comunión, una unión común, que esa unión común nos da el Espíritu. Esa comunión es una palabra que en griego es koinonía, usted lo ha escuchado muchas veces, koinonía, pero no es, escuchadme, no es una simple interacción social. No es esa comunión de que dice, hola hermano, ¿cómo está? Buenos días, que Dios le bendiga. Eso no es comunión. Eso no es cruzarse por el pasillo y decir, Dios le bendiga hermano, y no le dijo nada más. Eso no es comunión. Eso es interacción social, que lo hace el mundo. Es que ni siquiera te contestan, ¿no? Tú le dices, ¿cómo estás? Dice, bien, no más. Y ahí no, nada pasa más. Es un saludo, es un formalismo. No podemos entrar con formalismos a la iglesia. Porque todos tenemos unas mismas características. Fuimos salvos por el mismo Señor. El mismo Señor nos lavó. Nos amó a cada uno de nosotros cuando estábamos muertos y en delitos y en pecado. Cuando todo el mundo nos despreciaba, el Señor nos amó. Y me perdonó todos los pecados como a ti te perdonó todos los pecados y te hizo nueva persona. Por eso tengo que valorar a mi hermano, porque el mismo amor derramado por él lo derramó por mí. Por eso yo no puedo odiarlo, porque si Dios lo ama, ¿cómo lo voy a odiar? No puedo odiar a alguien que Dios ha dado su vida por él. Entonces, esa comunión no puede ser una interacción social. Debe ser un compañerismo profundo entre los creyentes, compartiendo todas las áreas de la vida. Por eso siempre digo, en la iglesia no debe haber grupismo. Grupo A, grupo B, grupo C. Porque en tu grupo vives muy bien el compañerismo. En tu grupo vives muy bien el cristianismo. ¡Ay, cómo nos entendemos de bien en este grupo! Y comemos lo mismo. ¡Wow! Claro, son amigos. Pero vete a otros hermanos a ver si te va igual. Quizás vas a chocar, claro, porque no es de tu círculo. En la iglesia solo debe haber un grupo. Y es el cuerpo de Cristo. Solamente. Mis hermanos, esta comunidad cristiana era solidaria, compartía bienes, preocupaciones, oraciones. ¿Tú te imaginas un día en tu casa con tanto sacrificio que te ha tocado tener en la casa? Y que todavía la debes. Pero te dice, voy a venderla porque mis hermanos, la mitad de mis hermanos no tienen casa, la voy a vender. Eso es lo que hacían ellos. Desprenderse de sus cosas. Mis hermanos, así como ellos cuidaban del cuerpo de Cristo, y eso lo hace Pablo, nosotros cuidamos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, las manos, tú le cortas las uñas, las mujeres se hacen las uñas, nos lavamos las manos antes de comer, si nos embarramos, nos manchamos por ahí, nos lavamos, cuidamos las manos. Así, tú tienes que cuidar de tu hermano, sabiendo su necesidad, sabiendo que es importante. ¿Cómo? En una verdadera comunión, no en una interacción social como lo hace el mundo. La vida cristiana primitiva era, por tanto, una vida de hermandad, de verdaderos hermanos. Por eso nos decimos hermanos, que no pase eso como un cliché, ¿no? Como algo, hermano, hermana, se fue de la boca para afuera, hermano. No, si somos hermanos en Cristo, nos preocupamos unos por los otros. Los primeros cristianos practicaban una gran generosidad. Había una actitud de desapego de las posesiones. Vendían todo de todo. Porque ellos sabían que eran ciudadanos del cielo. Sabían que esto era pasajero. Sabían una cosa que quizás usted no sabe, que se iban a morir. Todos vamos a morir, ¿lo sabían? ¡Wow! Mira, es una cara de sorpresa ahí atrás. Y dice, ¡wow! ¿De verdad? Sí, todos. Todos vamos a morir. Hasta los que resucitaron en el Nuevo Testamento se murieron. Lázaro se murió. Y la gente anda buscando milagros. Detrás de los milagros, detrás de los milagros, detrás de los milagros. Sabiendo que ese milagro tiene fecha de caducidad. Porque te vas a morir. Debemos buscar al Señor. Los creyentes compartían todo lo que tenían asegurándose
asegurándose que los necesitados fueran cuidados. Y no era una obligación. El que sienta que es una obligación dar, el que sienta que es una obligación compartir, el que sienta que es una obligación quedarme para hablar con estos hermanos, que siente que es una obligación tomarse un café con los hermanos, pues no está guiado por el Espíritu, porque el Espíritu Santo no nos da esa obligación, es por amor, es una expresión espontánea de amor y compasión con los hermanos. ¿Y sabes por qué lo hace esa persona? Porque es que no puede ser diferente, porque dentro de él habita el Espíritu Santo de Dios. 1 más 1 da 2. Tienes el Espíritu, vas a reflejar lo que es el Espíritu. Un hombre, una mujer dador, amoroso, que se compadece de sus hermanos. Si está el Espíritu Santo de Dios, porque lo produce en serio. Vemos la iglesia primitiva que nos está enseñando y recordando una combinación valiosa y sólida. Doctrina sólida de los apóstoles y una comunidad amorosa, generosa y desinteresada. Porque sabían cómo dar, porque tenían la doctrina. El creyente que conoce doctrina y tiene el Espíritu Santo va a hacer lo que dice la doctrina. Y va a ser generoso. Se va a unir espiritualmente y materialmente con todos los creyentes en su iglesia local. Esta comunidad, por eso vivía con gozo, con sencillez de corazón. Dice que compartían con sencillez de corazón con lo que tenían. Y reverenciaban a Dios, lo alababan, lo adoraban. Y eso resultaba un testimonio poderoso. ¿Para quiénes? Para los incrédulos. Por eso dice más adelante el versículo que había gente que se añadía a la iglesia. ¿Y sabes por qué se añadía? Porque veían que la iglesia estaba unida en amor. Y esa debe ser una característica de la iglesia de Cristo. El amor. Que la gente cuando venga a la iglesia diga, aquí hay una familia, aquí hay amor, aquí hay comprensión. Eso es lo que debe hacer la iglesia del Señor. Por eso ese testimonio hacía que muchos se añadían a la iglesia. Era una comunidad cristiana que era modelo, es modelo para nosotros. Muchos ahora quieren, he visto por ahí libros que aparecen en internet y consultores a iglesias para el crecimiento. ¿Quiere que su iglesia crezca? Llámenos al 2, 3. Vendemos, asesoramos. ¿Sabes cuál era el método de crecimiento de segunda de Apóstoles 42? Era perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Ese es el crecimiento bíblico. No hay otra forma. Es hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Y es comportarnos como debemos comportarnos gracias a la acción del Espíritu Santo de Dios. Esta iglesia lo sabía y por eso se regocijaba en el perdón de pecados, gracias al Espíritu Santo. Tenían la unidad porque tenían un mismo propósito, era adorar a Dios. Tenían una participación activa todos porque eran generosos los unos a los otros. Es como el Señor, ¿no? Dice, tanto amó a Dios al mundo, que oró por ellos, ¿sí? ¿Cómo es que dice Juan 3:16? Tanto amó Dios al mundo que entregó, hizo una acción, envió lo más precioso, su Hijo. Señor, yo te amo, demuéstralo. Señor, yo amo a mis hermanos, demuéstralo. Señor, yo amo a esta iglesia, demuéstralo. No solo con la boca. Voy a orar, no, demuéstralo. Y eso es lo que nosotros podemos hacer gracias a que el Espíritu Santo refleja en nosotros el carácter de Dios. Vamos a Santiago 1:17, por favor. Mire
Dios quiere que seamos así. Y por eso nos ha dado de su Espíritu, para que podamos nosotros reflejarlo. Santiago capítulo 1, versículo 17. ¿Lo tenéis? Dice, toda buena ¿qué? Dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios. Todo don perfecto desciende de Dios. Él es el único bueno en todo este universo. Pero Él quiere que nosotros reflejamos esa característica de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Él, ¿verdad? Y debemos parecernos ¿en qué? En ser dadivosos, en dar lo mejor de nosotros. Estamos llamados a imitar a Dios en su generosidad, reflejando su carácter a través de nuestra disposición de dar, como lo hizo la iglesia primitiva en la comunión unos con otros. Y nos invita no solo a dar en términos materiales, sino también nuestro tiempo. Tú puedes dar el tiempo a tus hermanos. ¿Qué necesitas? Estoy dispuesto. Coloca tus talentos, tus dones a disposición. Tu atención. ¿Cuántos de nuestros hermanos no necesitan ser escuchados? Pero si les dice, hi, hello, y ¿cuántas personas ahora, quizás en este momento, mis hermanos, necesitan que alguien los escuche? Necesitan una orientación porque están abrumados. ¿Cuántos necesitan también la energía de los demás, la motivación para seguir adelante, la exhortación a través de la palabra de Dios para decir, ¿sabes qué? Dios te ama. ¿Por qué te veo así? Pueden suceder momentos que nos sucedan, que atravesemos nosotros, ¿no? Primera carta de Juan 3:16. ¿Lo queréis abrir? Sí, abrámoslo. Primera carta de Juan 3:16. Te quiero dar un ejemplo. Sí. Primera carta de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y mira lo que dice. También nosotros debemos poner algo, ¿no? Nuestras vidas. ¿Por quiénes? Por los hermanos. ¿Sabes qué es la vida? La vida es todo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Sí ves la acción? El amor se ve por lo que demostramos, no por lo que decimos. Pero el que tiene bienes de este mundo, el que Dios le ha prosperado y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿no? No quiere ser dadivoso. ¿Cómo mora el amor de Dios? En él es imposible. Por eso Dios dice en 2 Corintios 9, Corintios 2, 9, 2 Corintios 9, Dios ama al dador alegre, porque el dador alegre lo hace sin forzarse, sin ser forzado, es voluntario, porque nace de un corazón agradecido por quien le salvó. Está agradecido con Dios y quiere bendecir a los demás. Y tiene que ser una alegría la dádiva, mis hermanos, de dar el tiempo, atención, nuestro oído, nuestros dones, nuestros talentos, en la parte material a nuestros hermanos. Debe ser con alegría, porque Dios ama ese dador alegre, porque sabe que está amando a los suyos. Mis hermanos, ¿qué podemos concluir? Que la iglesia primitiva perseveraba en la comunión de los santos porque el Espíritu Santo estaba en ellos. ¿Qué debemos esperar nosotros como iglesia? Que si el Espíritu Santo está en nosotros, se refleje esa comunión por sí sola, sin esfuerzo, sin ningún esfuerzo. Que se manifieste en nosotros la dádiva a los hermanos, a la iglesia local. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que lo promueve. Dios es bueno.
Y Él ha dado, nos dejó el mayor ejemplo de dádiva. Y fue su único Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos mostró, la Trinidad nos mostró a cada uno de nosotros como iglesia que tenemos que dar con sacrificio, dar como el Señor dio en sacrificio. La persona de la Trinidad trabajó en armonía con un solo propósito, bendecirnos a nosotros. El Padre envía al Hijo para la salvación, el Hijo obedece y glorifica al Padre y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo al creyente, a la persona, para que crea y reciba salvación. Que el Señor nos siga ayudando, nos siga alentando, nos siga instruyendo con las enseñanzas de los apóstoles, como lo hacía la iglesia primitiva, a seguir y a continuar la comunión unos con otros a través de su Espíritu. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar al Señor.